para acoger lo otro, lo que viene, las cosas que vienen ante mí, los sucesos, las personas, a lo mejor hasta un rostro, ¿no es cierto? Claro. Se necesita una paciencia, Rimbaud diría una ardiente paciencia. ¿Qué significa ese esperar? Porque uno dice esperar es igual a pasividad, es no hacer nada. ¿Qué significa esperar para ti, Hugo? No, no es paciencia, sino yo diría hacerse pasible. O sea, dejarse afectar. O sea, paciencia es padecer. Para nosotros tiene en un mundo de logros, la paciencia tiene mal cartel, parece que no es no hacer nada y eso es el pecado originario. No, yo diría que es volver a la vulnerabilidad, a dejarme tocar. O sea, sigamos con el ejemplo, a dejarme tocar por la confluencia de ese mundo acá, en vez de funcionar. Entonces es como un atreverme, yo diría es un atreverme a ser débil en ese temblor primero, que desde el poder es debilidad y desde la creatividad es flexibilidad. O sea, dejar que el otro de alguna forma se diga en mí porque me afectó, en vez de ser yo el que afecte activamente a lo otro. De nuevo María Zambrano, esa frase que tú has citado tantas veces que es tan hermosa sobre la poesía, la palabra inicial. Vamos a ver por qué es la palabra inicial. Que la poesía no se aleje del temblor de las hojas. Claro, claro, claro. ¿Qué significa eso? Una poesía cerca del temblor de las hojas. Y el poeta, Zambrano divide esta idea de que el pensador, el filósofo quiere es este mundo abstracto que se separa de la realidad para conducir a la unidad o a lo mínimo, digamos, conceptualizable y por lo tanto manipulable. Y el poeta es el que está enamorado de la realidad. O sea, no quiere otra vida, ni quiere la transformación del mundo. Quiere la vida que ya está, pero viva. Entonces, mientras está en esa cercanía de lo vital, no necesita poner lo vital afuera y hacer una programación para llegar. El poeta es ese, es el que se demora a escuchar el susurro de la realidad. Por eso es el de la senda perdida, que no va a ningún lado. Es el paseante de Benjamin. El que como no busca, encuentra. Porque el que busca, busca lo que ya sabe. Entonces repite. El que se manda a pasear, o en el medio de un bosque, o en la cercanía de las cosas, se deja encontrar. ¿El poeta es lo mismo que el místico? Yo diría que hay un nivel de realidad donde todavía no se dividieron, por así decirlo, las ciencias. Yo creo que místico, poeta, pensador, etcétera, es algo posterior a ese lugar donde todavía lo que habla es otra cosa. Es cuando queremos empezar a hablar nosotros, que fraccionamos discursos. Pero el místico también es el que está impresionado por el hecho de que son, del nacimiento. Yo creo que esa es, para mí, la obsesión del místico, la obsesión del poeta y la obsesión del que piensa a fondo es lo mismo. ¿Es estar en una especie de estado de extrañeza o de asombro radical? Sí, ese asombro. Ahora, ¿cuál es el asombro? Y el asombro de estar. Pensar que hace determinados años yo no era y de repente un espacio nuevo se abrió en el mundo que yo aparecí. Yo creo que la gran obsesión es ese momento inaugural. Ahí donde yo estuve, fui llamado a ser sin haber sido el escucha que escuchó ese llamado. Fui llamado a escuchar. ¿No? De repente apareció algo y la obsesión del místico es llegar a ese vacío donde pasa eso, y la del poeta estar frente a la página en blanco donde de repente se le ocurre algo y aparece lo que va a ser un poema, ¿no? Yo creo que es esa chispa de oro en donde todo se inicia, es la gran obsesión de todo aquel que no está distraído. O sea, la tarea del poeta, del pensador, del hombre, del ser humano, no es ir a buscar una verdad que lo esperaría más allá, o una especie de trascendencia que revelaríamos tal vez solo después de la muerte, o una epifanía, sino que es develar lo que ya está, es hacer de lo cotidiano epifanía, hacer de lo concreto, lo que vivimos todos los días. Claro, porque y lo que no está esperando ser, pero no está esperando ser en otro lugar. Eso yo creo que son las formas, o sea, nosotros venimos de una memoria inolvidable por no tenerla.
O sea, en un momento, es curioso porque tanto de la historia como de la historia personal mía, yo empecé a tener conciencia después de varios años de estar vivo, por así decirlo. Entonces siempre nos falta como ese origen. Y vivimos ante lo impredecible de un futuro al cual nunca llegamos, salvo en el momento de la muerte. Entonces vivimos como entre estos dos abismos que taponamos con mitos de origen y con metas de destino. Pero en realidad el punto está en lo frontal, en qué está aconteciendo acá, que va para esos dos misterios, pero que no está ahí la resolución. La resolución está en eso, en el hecho que yo sigo latiendo, ¿no? ¿Qué pasa cada vez que se inicia? ¿Qué posibilidad de novedad tiene cada inicio de latido y por qué hay un silencio antes del anterior? ¿No? Yo creo que pasa por ahí. El silencio y la palabra son estos dos polos, no llamaría obsesiones, preocupaciones, de tu poesía y de tu ensayo, ¿no? Vamos un poco atrás a tu historia. Es cierto que tú tuviste un voto de silencio de 7 años o de 10 años, que estuviste en un monasterio trapense. ¿Qué fuiste a buscar ahí? Y cuéntanos esa historia tuya, Hugo, con el silencio, esta experiencia de silencio. Bueno, el silencio no se cuenta. Se canta. El silencio se calla. Se calla. No, ¿qué iba a buscar ahí? No sé, porque digo, nadie, yo nunca me planteé voy a buscar tal cosa, es más bien, me parece que fui respondiendo desde que más o menos me fui de mi casa y empecé a viajar en el mundo, fui respondiendo a cosas que me parecía que la vida me ofrecía, ¿no? Y en realidad casi de caso, yo estaba en un monasterio yoga, venía de los 60, de las drogas, del hipismo, de la guerra en Vietnam, y cuando se terminaban los 60 se terminaba algo cuyos caminos que se abrían era o la mística o un pulmotor donde morías por exceso de droga o volver al sistema y ser un poco más hippie de lo mismo. Y bueno, casi por casualidad caí en un monasterio trapense y ahí sentí una pertenencia, diría yo, ¿no? Pertenencia. Ahora me doy cuenta que casi más estética que otra cosa, ¿no? Ese mundo un mundo donde todavía lo sagrado late. Y el silencio yo creo que fue, sin duda fue el viraje de mi vida, fue un deponer el ser el dueño de mí a través de la palabra, de mí y de lo demás a través del nombrar, y el silencio cuando es humano no es silencio, el silencio está ahí, no es que nosotros decimos hago silencio porque como soy dueño del lenguaje también soy dueño de callarme y hago yo el silencio. El silencio es algo que está ahí expresando lo que no escuchamos porque hablamos. Entonces en realidad el silencio encarnado es volverse escucha. Y yo creo que esa fue la cosa. Y volverse escucha es volverse curiosamente algo más esencial que lo que desde Aristóteles en adelante entendemos por hombre, que es el animal que habla. Porque yo cuando nací yo escuchaba. O sea, ¿tú definirías más al hombre como el animal que escucha? Absolutamente. Cuando yo nací yo escuchaba. La comunidad me dio un lenguaje que yo pude adquirir porque tenía una capacidad innata anterior al hablar, que era el escuchar. Entonces yo creo que el escuchar es volver a un lugar de recepción, incluso del lenguaje. Y para mí eso fue la experiencia del silencio, la experiencia de volver a ese lugar donde como no había nada en lo cual verticalmente yo estaba todo el tiempo en un discurso que ya está hecho, que es el que manejamos, de repente como que volví a un lugar donde ese lenguaje no se usaba y por lo tanto me permitió ponerme a la escucha de otro lenguaje, del lenguaje de aquello que nos hace callar.